¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a BAV. De la ley Gallardón a la ley Alonso. El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, a pocos meses de las elecciones, la reforma de la ley del aborto que tras la dimisión de Gallardón ha redactado el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad. El punto principal, el que impedirá a las jóvenes de entre 16 y 18 años abortar sin consentimiento paterno. Si con la ley Gallardón la rebelión en el PP vino del ala más progresista del partido, en esta ocasión los diputados que no están a favor son los que consideran esta reforma demasiado light. Nosotros teníamos en nuestro programa una modificación del sistema de plazos por un sistema de supuestos. Eso no se ha producido, esta mini reforma no favorece nada porque lo que se está consolidando es una cultura de absoluto desprecio por la vida. Enseguida vamos a analizar las consecuencias de esta ley y de muchos otros asuntos. Lo vamos a hacer con uno de los ginecólogos más reputados de Galicia, Enrique Segrelles, y lo vamos a hacer también con Manuel Fernández Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches. Tuco Cerviño, muy buena noche. María Bastida, muy buenas noches. Para empezar, les voy a proporcionar un dato. Cada año abortan en España 3.240 jóvenes menores de 18 años. ¿Cuántas creen ustedes que lo hacen sin autorización paterna? Pues exactamente 420. Ese es el dato exacto del último año, que corresponde a las mujeres que decidieron abortar con menos de 18 años sin el consentimiento de sus padres. Como decíamos, el aborto va a ser uno de los argumentos de esta noche, pero Marina Cabegato, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Vamos a hablar de más cosas. Sí, porque esta mañana ha saltado la alarma. En la comarca de Ferrolterra la agua del grifo está contaminada. ¿Y qué significa eso? Pues que ahora mismo hay 150.000 personas que no pueden tomar agua del grifo, ni beberla, ni utilizarla para cocinar. Y pese a esta alarma, a la contaminación, las autoridades piden calma y tranquilidad. Pese a todo esto, dicen que la salud pública no está en riesgo. Se atopan un nivel superior ao que marca a legislación sanitaria de trialometanos. Os trialometanos se producen algún efecto na saúde e a moi longo prazo, falamos de décadas e cunha ingesta diaria moi abundante, polo tanto, quero ratificar que a poboación debe estar tranquila. Ainda que consuman auga non lle vai a pasar nada, non van a ter unha diarrea que é o que habitualmente produce a contaminación de agua, neste caso non. Y hoy Valentín González Formoso ha sido proclamado presidente de la Diputación de A Coruña. Lo ha hecho con el apoyo del BNG, pero también de Marea Atlántica, Compostela Berta y Alternativa dos Vecinos. Así, el PP pierde la Diputación de A Coruña y perderá también la de Pontevedra, porque BNG y PSOE han llegado a un acuerdo para gobernar esta Diputación. Un hecho histórico. Será a primeira vez nesta etapa democrática que en esta Diputación entre un goberno de outras forzas políticas, de outro color político que non sexa o Partido Popular. Centrarse básicamente nas competencias locais, desaparecer a discrecionalidade caciquil, esa preocupación de que si a Diputación se iba a volcar, se iba a escorar para un lado ou para outro, se iba a ter máis peso Vigo, máis Pontevedra, eso está absolutamente fora de lugar. Y ya lo sabéis, Artur Mas ha anunciado que si ganan las elecciones con mayoría absoluta, la independencia de Cataluña se producirá 6 meses después de las votaciones en Cataluña, aunque hoy ha reaccionado el presidente del gobierno. Dice que de independencia, nada de nada. El Gobierno le garantiza al conjunto de los españoles que velará por el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, la ley se va a cumplir en Cataluña y en cualquier lugar de España. No va a haber independencia de Cataluña, no la va a haber. Tampoco Cataluña se va a ir de Europa, que es lo que se le está proponiendo a los ciudadanos de Cataluña. Y quedaros con una noticia más. Toni Cantó ha dejado UPyD y ahora se va a Ciudadanos. El único objetivo de Ciudadanos es no perder votos y para ello recurren a un oportunismo cutre y al cálculo electoral. Mi idea de lealtad es tener broncas con la jefa cara a cara. Lo que has conseguido siempre ha sido con tus manos. Las personas entran libremente y libremente se marchan. No votes en contra, solo vota por los cambios. Y poco después recibí la invitación, ¿no?, del Partido de Ciudadanos para colaborar con ellos en una tarea que creo que puede ser muy ilusionante, ¿no?
Don Enrique Segrelles, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Muchos asuntos para compartir con usted. Esa sorprendente sentencia que hace unos días llegaba desde el Tribunal Supremo que respaldaba una farmacia que ha decidido no dispensar la píldora del día después. Pero vamos con la noticia de última hora que tiene que ver con esa aprobación de esa reforma de la ley del aborto que finalmente ha promovido el Partido Popular. Nada tiene que ver con la que impulsó en su momento Alberto Ruiz Gallardón y básicamente incluye una cláusula que le quiero preguntar qué le parece. Se va a prohibir que las menores de 18 años aborten sin consentimiento paterno. ¿Qué le parece? Bueno, a mí me ha parecido siempre lo mismo. Vamos a ver, nosotros, independientemente de que estemos por el derecho de la mujer a interrumpir una gestación, nosotros tenemos nuestra propia objeción de conciencia, ¿no? Y nosotros siempre hemos hecho lo mismo. Es decir, cuando una menor ha aparecido por nuestra clínica, lo que hemos hecho es decirle que tenía que venir alguien que tuviera su custodia o su tutela. Cuando esta persona ha arguido que se llevaba mal con su familia, pues entonces tiene que ser el juez tutelar de menores el que le dé el consentimiento para actuar sobre esa menor. Porque si el profesional, o se deja en manos del profesional, el hecho de tocar en esa menor, hoy se lleva muy mal con su papá, pero mañana está con su papá denunciando que tú le has hecho una interrupción sin el consentimiento de su papá. ¿Y sabes lo que hace el juez? Te mete en el caldero. Pero si la ley respalda al profesional... Te respalde o no te respaldes el testimonio de la señora menor contra ti. No tienes nada que hacer, al caldero. El juez actúa así, porque además es que lo debe de hacer. Es que un señor que actúe sobre una menor sin consentimiento de esta menor y sin una tutela que la respalde, ese señor es auténticamente, bueno, es un suicida. Legalmente hablando es un suicida. Me ha llamado la atención... Esto no lo hace ningún médico en general. Hay alguna gente que se escabulle, ¿sabes? Y lo hace, pero bueno, corre unos riesgos brutales. En nuestra clínica estos riesgos no se corren. A mí me ha llamado la atención la cifra, estamos hablando, las cifras oficiales dicen que el año pasado abortaron 3.240 mujeres menores de 18 años, solo 420 lo hicieron sin ese consentimiento. Estamos hablando de una anécdota, si se me permite la expresión, hablando de esto. Una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa es lo que dice la comunidad científica y otra cosa es lo que dice la realidad. En realidad son muy pocas las mujeres que vienen desasistidas paternal o maternalmente, son muy pocas, poquísimas, y cuando hablas de que aparezca una persona, la mamá que no se lleva bien, el papá que se lleva fatal, aparece, ¿eh? O sea, esto es lo habitual. Y nosotros nunca hemos tenido problema porque siempre ha aparecido el papá o la mamá que se llevaba fatal con la menor. No, esto una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sucede en el día a día, de una clínica que actúa con honestidad y con responsabilidad. Vamos a conocer enseguida algún detalle de esta nueva ley, pero en cualquier caso, ¿qué opinión le merecía la propuesta que pretendía llevar a cabo Alberto Ruiz Gallardón? A mí la propuesta del señor Gallardón me parecía una barbaridad bajo todo punto de vista. Era retroceder al medievo, era volver a poner, era una concepción machista, bueno, es que, vamos a ver, aquí hay un tema muy manido que es el tema del aborto. ¿Qué demonios hacemos nosotros, los tíos, diciendo lo que tienen que hacer las señoras con su cuerpo, con su gestación, con la que tienen dentro? ¿Qué decimos nosotros? Si además, ¿cuántas señoras hay? Generalmente estas comisiones están llenas de tíos. Hay una señora de milagro, pero no hay más que tíos. Los tíos, ¿qué tenemos que decir? Si no tenemos nada que decir. Yo no tengo nada que decir. La cuestión es que quien se opone al aborto lo que dice es que están protegiendo a un ser humano, a un futuro ser humano. Pero vamos a ver. Aquí hay un desconocimiento total y absoluto del tema. Primero, no se produce interrupción de embarazo mientras no haya embarazo. Cuando hay embarazo, y esto yo estoy hablando como científico. ¿Sí? ¿Cuándo hay embarazo? Pues mire usted, embarazo hay cuando hay implantación. Mientras no hay implantación, no hay gestación. No hay gestación. No quiere decir,
porque yo esto lo estoy practicando todos los días, que no haya unas células, unos gametos que se han juntado, que han empezado a dividirse, que hay una mórula, que hay un blastocisto. Bueno, pero ya hablaremos, si queréis, del blastocisto. Yo os digo cómo funciona el tema. Pero que no hay gestación hasta que el blastocisto, en el 7º día, salvando una serie de dificultades tremendas, en donde intervienen las integrinas, en donde intervienen factores de crecimiento, en donde intervienen los estrógenos, la progesterona, la ventana de implantación, etcétera, etcétera. Después la receptividad de la autoinmunidad que ha creado ese embrión en el claustro materno, porque daros cuenta, o dense ustedes cuenta, que tiene 50% de capital genómico que no le pertenece. Claro. Y entonces la sustancia, el endometrio lo toma como un cuerpo extraño, las células T se ponen de los pelos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de acomodación a ese ser extraño para aceptarlo en el claustro materno. Ese momento que se produce a los 15 días, es decir, a los 7 días de que eclosiona el blasto en el endometrio, entonces hay gestación. Es que mientras tanto no se establecen puentes vasculares entre la madre, no hay comunicación sanguínea. Sí, pero el aborto está autorizado posteriormente, es decir, cuando ya existe gestación. Ya, yo digo que la gente que se opone al aborto lo que dice es que... Estamos hablando de, me has dicho, vida. Vida, vamos a ver, ¿qué tipo de vida? Vamos a ver, la vida de un blasto, de un preembrión, pues es la vida de un preembrión, no le llamemos más. Es una célula con otra que se juntan, primero son 2, después son 4, después son mórula, 8, después es blastocisto, porque se pone una cavidad, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que hasta que no implanta, no podemos hablar de aborto. Entonces sí es aborto, sí, claro. Cuando esté implantado es aborto. A eso me refería, quiero decir, cuando ya se produce un aborto, digo que las personas, o Ruiz Gallardón, cuando pretendía llevar a cabo esa ley, yo por ponerme en el punto de vista de los que están en contra del aborto, dicen que lo que protegen, usted apelaba... Los que están en contra del aborto tendrán que estar en contra del aborto. Vamos a ver, si defendemos la vida en sus inicios, eso es una cosa, y si defendemos el aborto es otra. Hablemos claro, digamos qué es lo que estamos a defender. Vamos a ponernos en situación científica, en situación de lo que está aceptado mundialmente por todos los que nos dedicamos a este trabajo, que es hermoso, ¿no? De traer niños a la vida, como traemos, porque yo he hecho 15.000 partos, o sea que tampoco me voy a decir que no he traído niños, he traído por una ciudad. Entonces, quiero decir que ahora que también hago reproducción humana asistida, entonces, ¿qué estoy? Mezclando genoma masculino con genoma femenino. Estoy dando a la vida, estoy haciendo la vida. No soy un creador, no soy el creador, soy un científico que está haciendo un trabajo. Déjeme un momento, doctor Segrelles, que vayamos un poco a lo que hoy ha sucedido, como decíamos, en el Congreso. Los detalles concretos de esa ley, lo fundamental tiene que ver con lo que hemos comentado, con esa prohibición para que las menores de edad aborten sin consentimiento paterno. Pero, Marina, vamos a entrar en algún detalle más. Sí, vamos primero a volver un poco atrás en el tiempo y volver a la campaña electoral, al programa electoral del Partido Popular con esa nueva ley del aborto. Ellos prometían reformar la ley del aborto y Rajoy se lo encargó a Ruiz Gallardón. Él propuso este cambio integral en la ley del aborto que incluía los siguientes puntos. Vamos a verlos. El primero, que para que una mujer abortase tenía que haber un grave peligro para su salud física y psíquica. El siguiente es que el embarazo tenía que ser consecuencia de una violación. Añadieron un punto más, que es este, que las menores de entre 16 y 18 años no podían abortar sin el consentimiento de sus padres. A partir de ahí lo que pasó
fue un gran revuelo social, tanto fuera del Partido Popular, pero también dentro de las listas del PP. Así que Mariano Rajoy decidió dar un paso atrás. Primero se fue Gallardón y después decidió que no haría una reforma tan grande de la ley del aborto, sino que se quedaría solo con el cambio de uno de sus artículos. Es este, que las menores de 16 y 17 años no pueden abortar sin el consentimiento de sus padres. Fue esta enmienda la que pasó hoy por el Congreso de los Diputados, pero al Partido Popular le siguen saliendo díscolos. En este caso han sido 5 los diputados que no están de acuerdo con los cambios planteados por el Gobierno, por Mariano Rajoy, pero ellos no están de acuerdo porque creen que la reforma de la ley de aborto tenía que ser más ambiciosa. Estamos legitimando el derecho al aborto, estamos proclamando el derecho al aborto. Nosotros teníamos en nuestro programa una modificación del sistema de plazos por un sistema de supuestos. Eso no se ha producido, simplemente ha sido una mini reforma que lo único que hace es trasladar el derecho del aborto a los padres. Por lo tanto, los padres tienen un poder absoluto de disponibilidad de la vida de un ser humano. Pero vamos a hablar de cifras. Actualmente en España existen más o menos 108.000 abortos al año. De esos abortos, solo el 3% corresponden a mujeres, a menores de menos de 18 años. Son 3.240 abortos de menores. ¿Y cuántos de esos no tienen el consentimiento de sus padres? Pues son estos, el 13%. En total, 420 son las menores que el año pasado abortaron sin el consentimiento de sus padres. Y si esta ley sigue adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver el mapa de Europa para ver dónde nos situaríamos. Ahora mismo Europa está dividida en 2 colores. Aquí los tenéis, los países donde sí se puede abortar sin el consentimiento de los padres y los países donde no se puede hacer. Nosotros nos uniríamos a los 15 países de Europa donde no se puede abortar sin el consentimiento de sus padres. Del otro lado están 17. ¿Y quiénes son esos 15 países? Pues aquí lo tenéis. Entre ellos están Francia e Italia, pero también tenemos, por ejemplo, Fernanda, países como Turquía o Grecia. Bueno, pues esto es un poco lo que ha pasado hoy. Yo no sé, doctor Segrelles, si cree que hay mucha ideología en el asunto del aborto. Bueno, esto es evidente. Lo primero que tendría que hacer cualquier país, y deben de hacerlo todos los países, es establecer la mayoría de edad. Poner la mayoría de edad para todo, y no para unas cosas sí, para otras cosas no. Una chica es penalmente mayor a los 16, pero no puede abortar. Exactamente. Entonces, vamos a ver, que se pongan de acuerdo en la mayoría de edad. Y después, que se pongan de acuerdo también en dejar el machismo en otro sitio. Esto no puede ser un país machista. Este país es un país democrático, donde el voto de una mujer es exactamente igual al de un hombre, donde una mujer vota, donde una mujer no va con la cara tapada, es donde una mujer tiene todos los derechos que tenemos los señores, y que tiene que tener una ley de plazos para que si tiene un accidente, pues que pueda hacer lo dice que ley ella de plazos, disponga. desde luego ley de plazos y no ley de supuestos. Hombre, por supuesto, la ley de supuestos es un canto más al machismo. Es un canto más al machismo, es encorsetar a la mujer dentro de un sistema en donde nosotros decimos que usted tiene, señora, que ir por ahí. De machismo y de cinismo, quiero decir. Y de cinismo, hombre, de machismo y de cinismo, todo se utilizaban junto. los supuestos para... Pues sí, claro. Y después, ¿qué pasa con los supuestos? Mire, ya hemos estado con una ley de supuestos. Felipe González, que por cierto es amigo mío personal, no se atrevió a la ley de plazos. A la ley de plazos, no se atrevió. Le tuvo miedo a la Iglesia, tuvo miedo al clero. En aquel momento tampoco, a lo mejor yo le hubiera tenido también bastante miedo. Claro. Al menos yo cuando fue el 23F me fui a la raya. Y no me fui por miedo a los militares, me fui por miedo a los curas. O sea, que coste. Entonces me fui para la raya. Yo por si acaso me fui para la raya, pero los militares no me iban a hacer nada. Además tengo mucha familia, tengo capitanes generales y generales en mi familia. Bueno, en cualquier caso, entonces, a estas alturas del siglo XXI tiene que ser a los una curas ley... les tengo un miedo cerval. A mí un cura me da mucho miedo, pero mucho miedo. Es la persona que más miedo me da. Un cura integrista me da un miedo cerval, me puede matar. Volvamos al asunto. Porque lo ha dicho el Papa ahora recientemente. En nombre de Dios se han cometido las mayores tropelías. Y además, fijaros una cosa que está pasando actualmente. Los primeros que una religión, la que sea, ataca son a los herejes de su propia religión. Tú fíjate
lo que pasó con el cristianismo y los cátaros, los hombres buenos, los hombres que estaban en el Languedoc, que no tenían posesión ninguna. Inocencio III se los cargó a todos en 2 cruzadas. ¿Qué están haciendo ahora los musulmanes? Matando a los herejes, a los que tienen más cercanos. Los sunís se están cargando a los chiíes. Los sunís están en esa bronca. Porque es lo que hacen. Después van a por el infiel. El siguiente es el infiel. Pero primero es el hereje. Primero hay que darle leña al hereje. En este asunto del aborto se apela muchas veces a Dios en la religión también. Bueno, se apela a Dios para todo y se apela a Dios en vano, como está diciendo. Mira, yo si ahora tuviera que cenar con alguien, cenaría con el Papa Francisco. Me parece un tío, y me vais a perdonar la expresión, cojonudo. Y lo digo aquí, me parece un tío bárbaro. El Papa Francisco es con el que yo cenaría. Creo que hay cola, para cenar con él. Pues debe de haber cola, porque yo cenaría con él y soy un ateo convencido. Doctor Segrelles, después de haber leído los libros sagrados, todos, de todas las religiones. ¿Qué pasaba, doctor Segrelles, en España antes de que el aborto fuera legal? Pues pasaba lo que yo veía como jefe de servicio del Hospital Municipal de La Vaca. Yo me encontraba con mujeres que estaban perforadas, mujeres que estaban con ballenas metidas hasta el retroperitoneo, allá atrás donde están los riñones, señoras que sacaba hierbas, hierbas y ramas de allí, y tenía que hacerles, porque no tenía máquinas entonces, y tú esto lo sabes muy bien, Tuco, tenía que hacer diálisis peritoneal, que tú sabrás muy bien cómo, porque son lo anterior a lo que hacíais vosotros, la diálisis peritoneal, el meter líquidos para lavar y esto para el otro cubo para limpiar. Bueno, pues esto tenía que hacer cuando yo tenía una septicemia, es decir, una insuficiencia renal aguda por sepsis. ¿Yo qué hacía? Pues salvarle la vida a esas mujeres. ¿Qué pasaba? Pues me ayudaban las monjitas de la caridad. Ahí las tienes. Pero tuvo problemas. Esas monjas eran mujeres, y como mujeres, yo todos mis respetos, dentro de mi ateísmo y mi convencimiento, todos respetos para las monjas de la caridad de los hospitales, porque yo con ellas he hecho una labor ingente para salvar a madres que tenían a lo mejor 4 o 5 hijos en casa y se habían metido en manos de un manciñeiro. Esto era lo que pasaba, pero esto era el día a día. Esto era el día a día. Eso es lo que queremos para este país. Claro. Se habla mucho, doctor Segrelles, también por parte de los que se oponen al aborto del trauma insoportable e irrecuperable que supone para las mujeres que se someten a un aborto. Para las mujeres que se les obligue o que estén coaccionadas o que por la razón que sea tengan que abortar, tienen un trauma. Y es evidente que una mujer que quiere ser madre, si no lo es porque esta puñetera sociedad no permite que haya guarderías y lactarios en las empresas. ¿Qué es lo que tiene que haber? Lo que tiene que haber es una protección a la mujer, para que la mujer quiera ser madre cuando ella quiera, y que no por motivos de que la van a despedir en el trabajo, que no va a poderle dar de mamar al niño, que tal, que tumba, que dale, la mujer decide tirar por la calle en medio. Claro, entonces, si empezamos a obligar a las empresas que tienen más de un determinado componente femenino a tener guarderías, lactarios, etcétera, etcétera, verás tú cómo las mujeres... Bueno, vamos a seguir hablando de muchas cosas, incluida esa sentencia del Supremo, decía, pero os voy a pedir una primera opinión en relación con esta reforma de la ley del aborto y un poco de lo que estamos hablando con el doctor Segrelles, empezando por ti, Tuco. Sí, a mí, si me permites, antes de nada, me gustaría hacer un homenaje al doctor Segrelles, y voy a contarlo. Cuando a lei de supostos de Felipe González, os que eu era o xerente do hospital e recibimos instruccións para aplicar a lei. Tuvimos unha resistencia feroz por parte de todos os ginecólogos, todas as comadronas que eran daquela un corpo profundamente reaccionario e conservador, as enfermeiras dos quirófanos, os anestesistas, baixo a dirección técnica, podríamos decir, do director do materno infantil, o Dr. Vázquez de la Cruz, fomos quen de montar un pequeno equipo que levou adiante a interrupción voluntaria do embarazo no Hospital da Coruña con esa lei. O Dr. Segrelles, como xinecólogo, por certo, outro xinecólogo supostamente a esquerda del, bueno, como aquelo non era a revolución, pois era mellor non facelo, non? Unha cousa moi curiosa. Debo decir que tamén, afortunadamente, tuvemos a un único anestesista, un extraño cristiano, que se chamaba Luis Rodríguez Lago,
por certo, pai de Luis Moya, o copiloto, que unha persoa moi comprometida co mundo do cristianismo social, e dúas enfermeiras de comisións obreiras que eran enfermeiras do quirófano de cirurxía cardíaca, digo os seus nomes, Chicha Cunqueiro e Rita Español, gracias a ese grupo, pudemos levar a cabo os primeiros abortos, porque non había clínicas privadas daquela para poder facer abortos, porque eran ilegais. Entón, quero facer ese homenaxe a todas estas persoas, entre elas, por suposto, o Dr. Segrelles, que foi quen empezou con este asunto. Ben, dito isto, eu, bueno, co asunto do permiso paterno non estou de acordo coa posición de Quique Segrelles, porque, aínda que entendo a súa posición, eu creo que a súa posición é máis unha posición defensiva como médico, é máis unha posición que ideolóxica. Entendín eso, Enrique. Preocupación porque un xuez che poda procesar, non? Facer medicina defensiva, porque, como ben se dixo, a ver se fixamos dunha vez a unha maioría de idade determinada. Resulta que as mulleres de 16 anos poden casarse sin permiso paterno. Poden ter relacións... Bueno, hasta onte, os 14 podían casar, para subir uns 16. Poden ter relacións sexuais sin permiso paterno. Poden, bueno, prácticamente facer, menos votar, o resto das cousas as poden facer todas sin permiso paterno. De votar tamén, tampouco, porque a idade non o permite. Por lo tanto, eu creo, Enrique, que, ademais é un número pequeno, é moi complicado ás veces, non? Te podes atopar cun xuiz, pois tamén, que non aplique a lei. En definitiva, eu non estou de acordo coa Manuel, que aprobou primeira intervención o Parlamento, breve, porque temos moitos asuntos, de verdad. Sí, no, me parece un homenaxe que eu aplaudo, ademais está moi ben, aparte, me parece moi ben, ademais, decir os nomes da xente que fixeron cousas nun momento determinado. Porque foi moi difícil, Aquí que Segrelles, non sei se lle gustará que o diga, costoulle a expulsión do sanatorio Modelo. Certo, por riba, eu podo decir que tanto a Luís Rodríguez Lago, que fixo moita caridade nesta vila, eu tamén con el, e a sigo facendo, dixéronnos que podíamos encapucharnos. E eu dixen, eu solamente me encapucho cando vou cunha muller da vida. Pero non me encapucho para traballar. Eso é o que dixen. Manuel Fernández. Tengo que decir que todo esto me suena, porque justo ese debate coincidió con cuando yo comencé a trabajar en el materno infantil en 1986, ¿no? A principios de 1986. Y como estábamos hablando con la dirección de muchas cosas, en alguna ocasión llegué al despacho de Vázquez de la Cruz, el director entonces, y contemplé discusiones muy vivas, por ejemplo, con algún anestesista, etcétera, supuestamente de izquierdas, y que tuvo responsabilidades importantes por este tema, ¿no? Pero, bueno, más allá de la mención histórica, yo tampoco estoy muy de acuerdo con Quique Segrelles en el tema de las jóvenes de 16 a 18 años. Vamos a ver, la ley hasta ahora las protegía. Simplemente se trataba de que el médico se garantizara de que certificaran claramente su deseo. Hasta ese momento, la ley protegía que la menor de 16 a 18 años pudiera abortar sin el consentimiento de sus padres. Y además a mí me parece que es algo absolutamente claro, porque entra además dentro de los derechos privadísimos que incluso protegen a las menores suficientemente maduras, esta es la figura legal, en otros supuestos. Ocurría también con temas de anticoncepción, porque imaginémonos una chica de 16, 17 años va a un centro de orientación familiar, a un COFA, a un centro de planificación familiar a solicitar una medida anticonceptiva. En teoría, también habría que entonces preguntarle a los padres sobre este tema. O va a solicitar una ayuda psicológica y puede, si la adolescente, si la joven es suficientemente madura y se observa que hay una incompatibilidad entre la asistencia y la información a los padres, esto. Pero además estaba protegido por ley. A mí me parece que
la ley que hoy se presentó y se aprobó es retroceder al sentido común. Cuando digo sentido común lo digo en el sentido literal. El sentido común de la ciudadanía española no pedía esta ley. Es decir, había un consenso amplísimo respecto a cómo estaba la ley. Esta fue una necesidad de un sector de la población integrista en este punto que presionó y generó un proyecto que en realidad la mayoría no quería, incluido gente del Partido Popular. Y simplemente una matización más respecto a lo que comentaba el doctor Segrelles. Yo creo que en el tema del aborto, el debate científico es un camino sin salida. Vamos a ver. Ponerse de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto, no puede ser de otra manera, con lo que planteaste a nivel médico. Es así. Bien. Pero siempre puede haber alguien que diga, sí, pero es la vida en potencia, en el sentido aristotélico. Aunque todavía no haya, el embrión no esté implantado. Siempre, siempre puede haber quien diga que por eso mismo que los anticonceptivos están mal. Siempre puede haber quien diga que la píldora del día después es un método abortivo cuando es un método que es falso, cuando es un método anticonceptivo. Pero vamos a ver, ese debate siempre es sin salida. ¿Cuándo empieza la vida? Pues cuando a cada uno le da por pensar que empieza. Entonces, no es una decisión científica, es una decisión social. Es una decisión social, política e ideológica de estar a favor del aborto o no. Y parece que la mayoría de la población española defiende este derecho dentro de unos plazos razonables. Es decir, por eso digo que me parece que es un retorno al sentido común con ese matiz. Yo no estoy de acuerdo en que se reduzca ese derecho de las jóvenes con problemas a... Yo solo quería hacer una matización. Yo no sé lo que haré el día que me encuentre en una situación límite. Hasta ahora no me he encontrado. Es decir, hasta ahora siempre ha aparecido un tutor, ha aparecido alguien, no ha hecho falta... Es muy raro, pero puede suceder. Yo no sé lo que haré. Ahora, yo lo que sí os puedo decir es una cosa. Que si tú le das píldora a una menor, estás cometiendo el mismo delito que si le haces una interrupción. Pero es que si le das píldora no vas a la cárcel, pero si te haces una interrupción te vas al caldero. La diferencia, entonces, es Tuco que decía Tuco, é que, claro, é unha medicina defensiva. É que o que teño que facer, porque eu son o máximo responsable da miña clínica. E o que vai a caldeiro non é a xente que traballa comigo. Son eu o que vou a caldeiro. Eu non teño ganas de ir ao caldeiro. Entre 16 y 18 años la ley te protegía. A ver, María Bastida, como todo el mundo sabe, militante del Partido Popular y miembro de la Ejecutiva. Todo el mundo. Bueno, vamos a ver, me alegra escuchar esa posición defensiva, porque yo siempre dije que el tema de los 16 años se acabaría en el momento en que llamasen a un padre o a una madre y le dijesen que su hija había muerto en el quirófano, sin su conocimiento. Yo siempre dije que ese día se acabaría el tema de poder ir con 16 años a interrumpir el embarazo. ¿Cuántas mujeres mueren en el quirófano? Ninguna, pero quiero decir que yo siempre... No, lo que pretendo decir es que yo siempre me hice esa reflexión, ¿no? De hasta qué punto, me estoy explicando mal, digo que siempre me hice esa reflexión de en qué situación podían quedar los médicos. Estamos haciendo una reforma legislativa para 420 personas. Sí, vamos a ver, yo no comparto demasiado, por no decir nada, lo que decía Manuel. Creo que ese rechazo o esa vuelta atrás o ese rechazo general a tocar el tema del aborto, o sea, no necesidad de modificar la ley, corresponde mejor al anterior proyecto de ley. Por lo menos en mi entorno, y no hablo en este caso del Partido Popular, ¿no? Sino bueno, gente con la que hablo todos los días, creo que el tema de los 16 años sí causaba más problema, ¿no? Una chica de 16 años... Pero la gente que está en contra, ¿en serio? ¿Sabe los datos? No, pero es porque los datos son muy llamativos. No, pero vamos, claro. Al final estamos hablando de que... Ya, Fernanda, pero el hecho de que... Es el 10% de las menores las que no recurren a sus padres. El 90% acuden a las clínicas acompañadas de sus padres. El hecho de que gracias
a Dios sea un número muy poco significativo, no quiere decir que no exista, ¿no? Y una chica de 16 años no puede, por ejemplo, hacerse un piercing o no puede hacerse otro tipo de intervención sin consentimiento paterno. Entonces no parece muy lógico que pueda hacer esto. Dicho esto, francamente, yo prefiero pensar que efectivamente es un número muy minoritario. Prefiero pensar también que vivimos una sociedad lo suficientemente madura como para que una menor que llega con este problema a sus padres, ante todo y sobre todo respeten la voluntad y el criterio de la menor. Y desde luego, lo que sí prefiero pensar y creo es que si se produce esa circunstancia y la menor llega al juez, todos estos razonamientos, todos estos argumentos que se están poniendo encima de la mesa operen en la cabeza del juez. En cualquier cosa, pensemos también en casos voluntad. de menores de 18 años que viven en entornos familiares absolutamente hostiles. Por eso te estoy diciendo, y que el simple conocimiento de esa circunstancia podría representar un problema gravísimo para en ella. ese caso, perdona, claro, unha parella do Opus e que lle fan cargar cun fillo toda a vida. Por eso te digo. Terrible. A ver, es que me falta Rubén. Bueno, lo de cargar de un hijo... A ver, por favor. Solo termino. Termino un segundo. En ese caso, en el que hay que ir al juez, también creo que todos estos argumentos que se están poniendo encima de la mesa, hechas desde la absoluta lógica, tienen que operar en la cabeza del juez. Un matiz pequeño, porque Rubén Pérez, por cierto, boa noite, que non te saludei antes. El matiz es simplemente uno. Nosotros conocemos esos casos por dentro. Es decir, los que trabajamos... Vale. No nosotros. Nosotros, me refiero por la práctica profesional en salud mental infanto-juvenil, por ejemplo, y de adolescentes, conocemos esos casos por dentro. Igual que tú los conoces, pero te voy a decir una cosa, María, María. Yo puedo estar a favor de que no pueda hacerse el piercing sin el permiso de los padres o el tatuaje, pero justo esto está pensado para situaciones extremas. La inmensa mayoría de las adolescentes en esa situación cuentan con el apoyo y la colaboración de los padres. Y es absolutamente mayoritario ese apoyo y esa colaboración. Justo esa legislación es para casos terribles. Porque hay padres y familias terribles. Esos casos terribles que tú ves y que analizas y dices, es que tiene que ser, el juez tiene que decir también, es que tiene que ser. Bueno, igual que interviene el juez, lo más probable es que el contexto familiar acabe enterándose de qué sucede. Ahora tendría que dar permiso el juez, pero justo el juez tendría un plazo que haría imposible abortar en plazo. Rubén, primeira aproximación, veña. Non unha lei de consenso, obviamente, como a maior parte das leis do Partido Popular, foi un rodillo absoluto sobre todas as enmendas presentadas por múltiples grupos da oposición. Eu estou de acordo que as leis sexan ideolóxicas. Non entendo unha lei que non o sexa, que detrás non haxa unha ideoloxía que promove unha legislación. Pero unha lei doctrinaria sí que a mí me preocupa. E aquí estamos outra vez co discurso da doctrina de incorporar determinados credos religiosos ou neste caso, a legislación. E aquí hai profundamente un debate, porque incluso dentro do Partido Popular nunca vai haber un consenso, porque hai xente que defende o aborto cero e o plantexa como unha doctrina e, polo tanto, quere implantalo tamén a toda a legislación, e hai outra xente, pois, o mellor que un pouquiño máis liberal. Digo un pouquiño máis liberal por non decir un pouco menos asilvestrado, porque aquí estamos... Eu lémbrome do que plantexaba, do que se chegou a plantexar, que incluso eliminar o terceiro suposto malformación dun feto, non? Unha cousa que era... Falabades antes do debate que tiveron os profesionais sanitarios, pero era volver ao inicio do feminismo prácticamente deste país. O debate do dereito á muller, pois non a ter unha carga durante toda a súa vida cun neno con malformacións ou con enfermedades moi graves. Bueno, pero eso se prescindió de eso, todo eso, ¿no? Afortunadamente. Entonces, pero ¿por qué llevas 5 minutos hablando de eso? Algo que ya está archivado y descartado. Obviamente, o Partido Popular... Archivado y descartado. Porque o Partido Popular calculou a rentabilidade electoral. No calculó nada. Segundo, e aquí hai unha cuestión. Claro, se hai unha diatriba entre o pai e a filla, hai un xuiz, hai un proceso judicial, pero que un neno crece, que acabará o proceso cando o neno faga mili. É dicir, parece ser que un dos criterios que máis denuncia a oposición hoxe é que o proceso judicial que quedaría detrás non vai acorde co plazo vital de crecemento do neno. Vamos a avanzar un pouco porque había máis asuntos que queríamos compartir co doutor Segrelles, empezando por esa chamativa sentencia de hai uns días do Tribunal Supremo que amparou a un farmacéutico sevillano que non quería dispensar a píldora do día despois, considerando que era abortiva. El, en realidade, tamén pretendía non dispensar preservativos, nese caso o Supremo dixo que sí, que tiña a obriga de facelo, pero no caso da píldora do día despois, pois, o Supremo deulle a razón.
entende a sentenza do Supremo que apela a que a píldora do día despois é abortiva. Mira, Fernanda, eu o primeiro que teño que decir que para falar hai que ter coñecemento do que se fala. E senón, é mellor calar. Eu creo que este señor farmacéutico, todos os respeitos, a súa profesión e as profesionais que fan a farmacia, é un ignorante, porque non ten ni idea do que fai. Non, pero a propia sentencia do Supremo, a propia sentencia do Supremo. É que é ignorante porque a píldora do día despois non é abortiva. Non é abortiva. Hai un gran consenso científico. É un gran consenso, eso é absoluto. Eso é un sinsentido. Non hai discusión. Non hai discusión. Eso é como dicir que estamos aquí na radio e vimos aquí unhas cámaras. Pois estamos na televisión, no programa de Fernanda Tavares. Estamos contentísimos todos. Pero o que pasa é que non podemos negar a evidencia científica, o coñecemento. Porque como funciona a píldora do día despois? Para que a xente comprenda que non é abortiva. A diferencia entre a píldora do día despois e a píldora abortiva que tamén hai. La píldora del día después parece que ahora se ha descubierto el levonorgestrel. Es que esto son las paramnesias que tú sabes muy bien, que es el fenómeno del nunca visto. Ahora se descubre el levonorgestrel. Coño, el levonorgestrel hace 40 años que está funcionando en las píldoras. Nosotros ya teníamos la píldora de día después. Y se da como progresía lo que los suizos le llaman la tetraginona, que es el método de Giuseppe, que son las dos pildoritas de neoginona y las otras dos. Entonces ellos le llaman tetraginona y la venden, porque además los suizos no pagan 18 euros por el Postinor y el Norlevo, porque eso cuesta 18 euros y lo otro cuesta 0,95 euros. Claro, entonces, ¿qué pasó? Las multinacionales, ¿a quién se lo vendieron? Hombre, yo no quiero decir que haya habido casos en la administración, pero los pudo haber, no lo sé. No puedo decir que los hubo, ni en la administración de la izquierda ni en la derecha, pero alguien ha hecho algún buen negocio, porque nosotros teníamos las píldoras del día después en la farmacia de allí, de la plaza de Pontevedra, mandábamos allí a las chicas y cogían la neoginona y tenían para 5 días después. Para 1, para 2, para 3, 0,95 cada día. Ahora pagan 18 euros. Entonces, estamos de coña. Con la píldora abortiva, mira, con la píldora abortiva 3/4 es lo mismo. Yo podía hacer abortos hace 50 años, lo que pasa que no los hacía por una cuestión de ética, que viene de ethos, del griego, forma de ser, y otra cosa que tengo yo que es sinceridad. Y entonces, yo las podía hacer, mira, con metrotresato, que le digo a ese farmacéutico, si me está oyendo, que lo tiene en la farmacia, porque se utiliza para artritis reumatoide y como anticancerígeno, que lo usaba con otro preparado que tiene, que es el Cytotec, que es el misoprostol, que lo utilizan para los enfermos de estómago, que yo también lo podía hacer con esta otra sustancia que tengo por aquí, que también la tiene en la farmacia. Bueno, 50.000. Entonces, vamos a ver. Este señor tiene en la farmacia 40 productos abortivos. Que si él supiera... Que son abortivos. Que son abortivos. Que si él supiera... Si supiera de farmacia... Claro, si supiera medicina. Pues, coño, los retiraría todos. Yo los retiraría todos, porque esos son todos. Con eso se pueden hacer abortos. Pero vamos a explicar... O sea, yo puedo hacer abortos. Mira, yo puedo hacer abortos con lo que me salga de las narices desde hace 50 años, pero no los he hecho. Y no los he hecho. ¿Sabes a dónde mandaba yo a las pacientes? Por ética. Por ética. No por moral. Porque la moral es otra cosa. La moral viene de mors moris, viene del latín, y es las costumbres, las creencias, los tabúes, los prejuicios, todo eso es otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver con la ética es común para todos. A veces se confunde ética con moral, y no se puede confundir. La moral es la moral que es acomodaticia a un determinado grupo, oye, que además es muy respetable. Pero decía que por ética... Pero la ética es única. Mira, cuando se habla de ética, se habla con conocimiento. Yo estoy hablando con conocimiento, porque yo conozco la fisiopatología, yo conozco la endocrinología,
y soy un estudioso de la medicina. Entonces, como no es que me tenga por sabio, pero soy un tío que sé mucha medicina. Y lo he demostrado a lo largo de mi larga vida profesional, porque sigo en la élite, con 75 tacos. Entonces, lo cual quiere decir que sé. ¿Por qué no se han metido conmigo muchas asociaciones? Pues no se han metido conmigo porque tienen la ESO perdida. ¿Pues dónde van? ¿A qué van? ¿A procesar a Quique Segrelles, que tiene ocho oposiciones ganadas, de las cuales 4 en contra del tribunal, que me las tuvieron que dar por cojones, porque si no se caía el anfiteatro del Choc? Bueno, no comprendes. Entonces, esta es la cuestión. La conclusión es que el Supremo tampoco sabe de medicina. No, no sabe de medicina el Supremo. Claro que no sabe. Es que vamos a ver, mira, yo he sido... O Supremo di que non entra na cuestión científica. Sí. Hai unha parte da sentencia que indica... Pero di que hai unha controversia sobre si ou non é abortiva. Los jueces saben de leyes. Mira, lo que yo no me puedo meter es en el jardín, en el jardín que no me corresponda. Por ejemplo, mira, eso que íbamos a hablar del HPV. Yo no me puedo meter... Virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano. Mira, yo no me puedo meter en el calendario vacunal, porque eso es del jardín de los pediatras. Pero los pediatras no se pueden meter en el tema del HPV, porque el HPV sé yo para dar y tomar. Pero usted no está a favor de que se vacune a todas las niñas. Que es una barbaridad vacunar. Mira, te voy a decir, tenemos aproximadamente, te voy a decir lo que tenemos. Tenemos... En enero del 2015, 38.217 reacciones, 220 muertes, 1.280 discapacitadas. Y se sigue sin frenar ese sinsentido. Es una barbaridad. Y te voy a decir por qué. Mira, nosotros tenemos 18 genomas de virus, 18 tipos genómicos de virus, que pueden atacar a la mujer, produciéndole un cáncer de cervix. 18 de alto grado y 18 de bajo grado, luego son 36, y las vacunamos contra 2 de alto grado y 2 de bajo grado en el mejor de los casos. ¿Y con las otras qué hacemos? Habrá que seguir con la colpocitología de siempre, los legrados cervicales, los controles periódicos anuales y dejarse de coñas. Lo otro es decir, no, es que mi hija está vacunada, no va a tener cáncer de cervix. Oiga, mire, yo ya estoy viendo en este momento. Pero hay niñas vacunadas, niñas que fueron vacunadas, que después de adultas... Sí, con displasias, yo ya las estoy viendo. Mujeres vacunadas con problemas ya de displasias, es decir, de SILS, que ahora se llama SIL de alto grado y de bajo grado. Tampoco quiero pecar de inexperto, Ahora se llama SIL de alto grado y SIL de bajo grado. Ha pasado por distintas nomenclaturas, si quieres te las digo todas. Pero mira, SIL de alto grado, SIL de bajo grado. Ya estoy viendo SILes de alto grado en mujeres vacunadas. ¿De qué me están hablando, hombre? Vamos a ver, el profesor... Pero ¿y hay consenso entre los ginecólogos en este sentido? No, porque inclusive gente que forma parte de mi equipo y que además son respetables ginecólogos y además no estarían conmigo si no fueran buenos, son cojonudos, son tíos buenísimos, tíos de lo mejor. ¿No están de acuerdo con usted? No, José Manuel Consuegra, concretamente, ha dicho en una televisión que a su hija la había vacunado. Y José Manuel Consuegra, que me perdonen los demás ginecólogos de la ciudad, para mí es el mejor. Por eso está conmigo, porque es el mejor, es un fenómeno. Bueno, pues controvertida declaración. Controvertida declaración. Non estou en disposición, evidentemente, de discutir con Quique Segrelles, pero sorprende moito que está a dicir, eu o poñería entre paréntesis, mentre non revisase eu personalmente esa bibliografía. Hablaremos del asunto. Pois estudia a bibliografía, porque xa estudiei. Estudia tamén os traballos do Dr. Álvarez Dardet, apunta, Dr. Álvarez Dardet, Orden Civil de Sanidad, máxima distinción de la salud. Doctor Segrelles, déjeme que le pregunte por otro asunto que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Que usted me responderá lo que le dé la gana. Yo le responderé
con arreglo a la ética, era una broma. a la ética y al cientificismo más ortodoxo. Lo sé. No, decía, algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida y que tiene que ver con la ciencia y que tiene que ver con la ginecología. Estamos hablando de las fecundaciones in vitro, como consecuencia del retraso en la edad de la maternidad, los problemas que muchas mujeres tienen ahora para concebir como consecuencia de que son demasiado mayores y todo lo que está girando alrededor de todas las clínicas de fertilidad. ¿Quiere que le diga yo lo que está ¿Qué va a pasando? pasar? No, ¿cuál es su pronóstico de futuro? Vamos a hacer un poco de el mundo feliz de Aldous pronóstico es Huxley. malísimo. ¿Cómo vamos a nacer, o sea, cómo vamos a ser concebidos en 100 años? Mire, mi pronóstico es, bueno, vamos a ser concebidos igual que siempre. Por clonación. Por clonación. Por clonación. El futuro de la reproducción humana asistida es por clonación. Decir esto, a mí me costó una sofoquina hace 10 años en un congreso de la Sociedad Europea de Fertilidad, decir que el genoma de la donante era modificado por el genoma de la receptora y ahora se ha demostrado, se ha demostrado que ahora, sí. Pues me efectivamente. costó un... Se ha demostrado, me efectivamente. silbaron. Yo soy un poco visionario. Como es visionario, por ejemplo, en arquitectura Vázquez Liñeiro, como es visionario en otros aspectos otra gente. Bueno, esos visionarios son a los que tenéis que traer por aquí. Bueno, pues los visionarios, yo te voy a decir, veo el pronóstico de la concepción muy mal. Te voy a decir por qué. Mira, en una situación como la que hay ahora, que es que tenemos, estamos hablando de todos los tipos de técnicas de reproducción asistida, tenemos una media del 50%. ¿Qué quiere decir? Que una media de éxito. Una media de éxito. Bueno, los que digan más, que digan el 90%, mienten. Entonces, que mientan, me es igual que mientan, porque mienten mucho en reproducción, se miente mucho. Mira, entonces, de dos parejas que vienen, una tendrá a su hijo gritando en casa al año y otra no. Y esto es la evidencia de lo que pasa actualmente, a pesar de lo que estudiamos y de lo que investigamos, porque hay que leer todo lo que yo he publicado sobre el ADN, etcétera, etcétera. Ahí están en las hemerotecas. Y mi equipo de investigación, formado por gente buenísima, que no se les conoce, porque a Tito Goyanes, que es otro visionario, al profesor Fernández, que trabaja en el CHUA. Sí. ¿Quién conoce a José Luis Fernández? No conoce a nadie, tiene 400 o 600 trabajos publicados en las mejores revistas del mundo. Bueno, pero ¿por qué te digo que va mal la reproducción? Porque al ser 50% de fallos, ahí se han metido todos los mediocres que hay en la profesión médica, se han metido en reproducción humana asistida. Todo Dios hace reproducción humana asistida. ¿Y sabes cómo lo hacen? Sin tener ni puta idea. ¿Qué te parece? ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues trae unas consecuencias deleterias para la mujer. ¿Qué pasa cuando vienen a nosotros? Cuando vienen a nuestro centro, ya vienen a los 40 años. Las han estado entreteniendo 3, 4, 5 años los mejores. Pues claro, una mujer tiene necesidad de situarse en su profesión, se sitúa en su empresa, se plantan los 35 años, entra en manos de un maladiestro que la entretiene hasta los 40. ¿Y a los 40 qué hacemos? El ridículo. ¿Por qué? Porque ya el capital ovárico se nos ha ido al cuerno. O sea, que en cualquier caso usted pronostica que la reproducción va a ser... O se hace que aquellos sujetos que se dedican a la reproducción humana asistida pasen unos chequeos y se les examine brutalmente para saber si saben endocrinología de la reproducción o no, porque no. Es que no saben. ¿Recomienda la vitrificación de los óvulos en mujeres jóvenes? Por supuesto. Mira, esto le trajo un trastorno brutal a un gran amigo mío, Simón Marina. Yo salí en defensa de él, fui de los pocos que salí en defensa de él. Le cerraron el establecimiento. Y hoy en día la vitrificación de óvulos es algo que estamos haciendo continuamente. Es más, estamos haciendo más. Estamos vitrificando óvulos y después hacer en segundo tiempo, la transferencia. Y esto lo veníamos haciendo nosotros hace 3 años. Bueno, pues las biólogas de nuestro centro se montaron de risa cuando hubo una determinada institución que
hizo un trabajo diciendo que era nuevo. Vuelvo al tema de las paramnesias, hombre. En este país estamos con paramnesias continuamente. Nosotros llevamos... Dice, pero si esto lo lleváis haciendo 3 años. Digo, sí, pero esto se lo han publicado ahora y nosotros estamos callados. Nos pasa gilipollas. Bueno, en cualquier caso, ya vamos a ir terminando, doctor Segrelles. Sí. ¿Cree que es uno de los grandes negocios del futuro también, lo que tiene que ver con la reproducción? Bueno, es negocio, es falta de conciencia, es falta de responsabilidad, son multinacionales que están montándose de una manera brutal. Es lo que suele pasar en este país. Este país es así y este país es el país de Rinconete y Cortadillo, el país del Lazarillo de Tormes. Y aquí estamos, en este país. ¿Qué quieres que te diga? Pero nos lo pasamos bien de vez en cuando. Hombre, hoy nos lo hemos pasado bastante bien. Yo, desde luego, un auténtico placer, como siempre que lo escuchamos. Muchas doctor gracias. Enrique Segrelles, lo Muchas volveremos gracias. a molestar con cualquier otra excusa. Cuando queráis, aquí estamos. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a hacer una Gracias a pausa vosotros. publicitaria. Enseguida volvemos para hablar de esa alerta sanitaria que hoy se ha desatado en la comarca de Ferrolterra. Enseguida vamos a saber qué la decretó, cuáles fueron las causas que llevaron las autoridades sanitarias a decidir que no se puede beber el agua del grifo de varios municipios, y hablaremos también con el alcalde de Ferrol para que nos dé la última hora, con muchos otros asuntos, por supuesto. Enseguida volvemos.